de este libro que lo escribieron dos economistas, Daron Acemoglu y James Robinson, y que hacen una referencia bibliográfica y además un reconocimiento a Adam Smith, que escribió El origen de la riqueza de las naciones. Adam Smith escribió este libro en 1776, en plena época en que los Estados Unidos pues estaba redactando su constitución, estaba saliendo de su movimiento de independencia, donde estaba ya floreciendo poco a poco el movimiento de la revolución industrial de Inglaterra. Y Adam Smith empieza a poner en contexto los temas económicos. Es el economista por antonomasia más reconocido, más citado, más estudiado. Y estos dos autores hacen referencia a él y le ponen aquí al libro ¿Por qué fracasan los países? Adam Smith decía, a ver, ¿por qué unos países tienen más desarrollo que otros? Estamos hablando de que él lo dijo hace más de 200 años. Entonces él decía, ¿cuál es el origen de la riqueza? Bueno, pues el capital. O sea, él decía, para que un país pueda tener prosperidad se necesita el capital privado. Es decir, que la propia naturaleza del hombre de acumular, de tener, pues un requisito es que puedas tú tener tu territorio, o sea, tu terreno, tu casa, tu vehículo, tu trabajo, tu seguridad social, que sean parte de tu pertenencia, parte de tu origen de la riqueza. Esa libertad económica era uno de los requisitos, y esa libertad económica pues daba oportunidad que en ese libre comercio, en la oferta y la demanda que él lo escribió, pues que los precios de los productos se pudieran definir de acuerdo a la capacidad de compra y también al deseo. Los economistas lo han escrito y lo decía Adam Smith. Para que exista una demanda en un mercado tiene que haber esas dos características: que la gente quiera el producto o el servicio y que tenga poder adquisitivo para comprarlo. Si no, no hay manera que esto prospere. Y para generar riqueza, pues se ocupan empleos. Entonces el tema del empleo fue algo que lo puso Adam Smith y que lo toman estos dos economistas como una parte fundamental para medir el crecimiento económico. Todos los países desde hace más de 100 años han tomado como indicador el tema del Producto Interno Bruto, que es el crecimiento de los productos y servicios en un periodo determinado, generalmente un año. Y ese crecimiento pues va en función de la producción de empleos. Entonces, en Estados Unidos se requieren crear 2,5 millones de empleos al año, aquí en México 1 millón de empleos al año, en Costa Rica 350,000, así. O sea, hay una meta. ¿Cómo determinan esa meta y cómo se ve la riqueza de las naciones en ese sentido? Bueno, se determina esa meta por el porcentaje de desempleos que hay actualmente, por el número de egresados que vayan a salir en ese periodo, que se requiere para nuevas fuentes de empleo. Entonces se dice, bueno, para que la economía o para que haya prosperidad se requiere crecer a esta parte. Entonces el tema o la idea original de estos autores de por qué fracasan los países, dicen que la diferencia entre el crecimiento de un país u otro está en las instituciones inclusivas. ¿A qué le llaman instituciones inclusivas? A que las instituciones económicas, políticas y sociales den una participación a los ciudadanos y que haya libertad en cuestión de lo que dicen nuestras garantías individuales. Libertad de trabajo, libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de dedicarte al empleo que tú requieras, y que las instituciones abarquen a todas las áreas de la sociedad. Y empiezan a hacer un análisis porque, por ejemplo, nuestro país pues tiene un bajo crecimiento económico, ¿no? Y hacen una referencia pues a Inglaterra, a Estados Unidos, a Francia, Alemania, México, en este libro pues de más de 500 páginas, y cuentan un poco la historia de varios países. Cuando encuentran la historia de nosotros, de México, pues lógicamente hacen la referencia de que
cuando llegan los españoles, pues no había instituciones inclusivas, es decir, había un país dividido, ¿no? Con poderíos que estaban segmentados y no había una unidad nacional. Entonces eso facilitó no solamente a que los españoles conquistaran aquí, sino Perú y también otros países. También cuenta la historia de Argentina cuando llegaron allá los españoles, que allá llegaron los españoles y realmente no se quedaron en Argentina y en Brasil, se movieron hasta Uruguay y a Paraguay. Los que finalmente conquistaron allá los brasileños pues son los portugueses, ¿no? Entonces cuentan cómo lo que pasaba en esos países hace 200 años, cómo hizo que hubieran estas diferencias económicas y como un país de migrantes como Estados Unidos, en donde pues prácticamente no había ni siquiera una historia de cultura o de civilización, pudo tener ese crecimiento copiando el modelo de Inglaterra, ¿verdad? O el modelo de Holanda, o sea, un modelo de libertad económica en donde las instituciones fueron inclusivas y hicieron ese incentivo. O sea, el tema de estos autores es que te incentivan a ti para que trabajes. O sea, si tú no tienes trabajo, te dan oportunidad que lo hagan. Y si no tienes capacitación, te dan la capacitación. Y si ya tienes trabajo, te dan todos los incentivos para que tengas un crédito para casa, un crédito para carro, un crédito para lo que sea. El tema es que le debas al gobierno para que tú mismo te incentives a que estar generando y pagando. Ese es el modelo mercantilista y es el modelo capitalista que ha funcionado en Estados Unidos y ha funcionado en Inglaterra y ha funcionado en Alemania y en Francia. Toda Europa. En toda Europa. Entonces, y en los modelos que no son inclusivos, que son más separados, más divididos, donde hay más, por parte del gobierno, más apoyos de subsidios, sin tener alguna recompensa a esos subsidios o una obligatoriedad. Eso es lo que hace, según los autores, pues esa es la diferencia entre la riqueza y la pobreza. Más, pues los países que hay corrupción o que hay malos gobiernos, pues lógicamente también eso ha dañado la estructura política y social de las instituciones, ¿no? Cuentan el caso de las Coreas, que los mismos coreanos del norte y del sur pues tienen una diferencia abismal en cuestión de ingreso per cápita, de acceso a salud, acceso a educación y todo, estando pegados y siendo pues iguales, pues, del mismo origen. O las Alemanias, ¿se acuerdan? Sí. Las Alemanias oriental y la federal, la que estaba dependiendo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otra de Estados Unidos. También, o cuentan pues la historia de las fronteras que tenemos nosotros acá en México con Estados Unidos, o lo que viven los países también en Asia, o lo que viven los países en África, en donde pues cada país pues tiene sus características, sus condiciones, pero en el centro de lo que ellos investigan en este libro, que dicen, bueno, es que si no hay instituciones inclusivas fuertes, si no hay sistemas políticos que permitan la libertad, la democracia, la libertad en los medios de comunicación, no hay manera que un país progrese. O sea, ese es en el fondo de las cosas lo que proponen estos dos economistas, que pues han sido muy galardonados, y aquí en este libro pues hay 7 testimonios de premios Nobel de Economía donde le dan la razón a estos autores. La verdad que es un muy buen libro, un libro muy, muy amplio, pero van dando esa narrativa para que nos quede claro. O sea, si queremos ser un país con progreso, con desarrollo económico, crear instituciones inclusivas, sistemas de equilibrio de poder entre ejecutivo, legislativo y judicial, el tema que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de la parte educativa y el de salud, pues son estructuras fundamentales para que haya progreso. Si no se hace ese camino, difícilmente se va a poder lograr ese incremento, ¿no? Y por eso tenemos... ¿Mande? Inclusividad, no regionalismo. Es correcto, sí. Inclusividad quiere decir que haya para todos, sí, porque sí. Mira, Rafa, ahorita, eso que hablas de regionalismo, ahorita en México tenemos estados que crecen al 7 o 8% actualmente, y estados que están creciendo al 2%. O sea, hay una disparidad en eso.
Y te digo, tenemos estados que crecen igual que Alemania o que Estados Unidos, pero hay otros que no. Entonces, ¿cómo poder hacer que las instituciones sean inclusivas para todos y que haya un incentivo al desarrollo general? En un país como México tan grande, que también luego a veces perdemos la dimensión de eso, de que somos más grandes en población que Alemania y que Francia, y pues prácticamente tenemos el 40% de la población que tiene Estados Unidos. Entonces, eso también influye, y aquí lo señalan los autores, el tema también de la población, del nivel económico, el nivel educativo, son factores que hay que ver. Está muy interesante el libro, la verdad se lo recomiendo. Y bueno, Miguel, pues ese es el comentario de hoy. Y antes de finalizar, quiero agradecerle a mi maestro de Derecho Laboral, Jesús Carlos Becerra San Martín. Mi maestro de Derecho Constitucional. Exactamente, también, que me vino y me regaló este libro de Don Quijote, de la editorial Aguilar, que es una colección. Mi maestro, muchas gracias por el regalo extraordinario. Muy bonito libro.